Bienvenidos a Postales del Mundo. Los saludamos Aurora Servín y Pablo Cameros. En esta ocasión conoceremos la morada de un impresionante ejército. Celebraremos el aniversario de un símbolo silenciado en Londres. Viajaremos a la tierra del oro azul. Y recordaremos a una mujer quien a ritmo de música desafió la ley en la Belle Époque. Declarados por la UNESCO en 1987 como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el 11 de julio de 1974, arqueólogos chinos anunciaron uno de los hallazgos más importantes de su historia, los guerreros de terracota. Un campesino en la ciudad de Xi'an descubrió por casualidad en marzo de 1974 el primero de los 8,000 soldados que custodiaban la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, los guerreros de terracota. Ante la sequía de ese momento, el campesino decidió cavar un pozo en su propiedad con ayuda de otros agricultores con la finalidad de abastecer agua a la siembra. Primero encontraron fragmentos de terracota, por lo que pensaron que se trataba de un horno para la elaboración de vasijas. Continuaron con la excavación con la idea de encontrar algunas jarras para darles uso personal en sus cocinas. Y al tercer día, hallaron los hombros y busto de una estatua, por lo que pensaron que no se trataba de un horno, sino de un templo. También encontraron una pierna cortada y la cabeza desprendida del cuerpo. Después de quedarse con puntas de lanzas y otros objetos de metal, decidieron avisar a las autoridades. No imaginaban cuán grande sería el descubrimiento. Se trataba nada más y nada menos que del complejo funerario del primer emperador Qin Shi Huang, con más de 6,000 estatuas de guerreros de terracota o guerreros de Xi'an, caballos y carruajes de tamaño real que datan de entre los años 221 a.C. y 200 a.C. Durante las excavaciones arqueológicas en julio de 1974, muchas de las piezas estaban intactas y 1,000 fueron restauradas. Algunas de las esculturas conservaban restos de pintura, la cual se aplicaba con base de huevo sobre 2 capas de laca que al desenterrarlas el pigmento se desintegraba al contacto con el aire. Xi'an es una antigua ciudad que fue custodiada por una gran muralla que actualmente se encuentra perfectamente conservada. Mide 14 kilómetros de longitud y 12 metros de altura. Esta civilización rivalizó con Roma y Constantinopla. Destaca por su importancia cultural y artística, pero el ejército de terracota fue útil para satisfacer las ambiciones del primer emperador chino Qin Shi Huang, quien deseaba extender su poder al más allá, pues se creía que la muerte era una extensión de la vida, por lo que a los difuntos les colocaban todo lo necesario para el último viaje. Los antecesores de Qin acostumbraban a llevarse a sus soldados de carne y hueso, pero la población estaba cada vez más enfadada por ello. Cuando él asumió el poder, sus consejeros lo convencieron de que ordenara la construcción de un ejército de cerámica, que lo acompañara llegado el momento al más allá en lugar de un ejército real. Qin Shi Huang fue el fundador de la primera dinastía feudal de China, la dinastía Qin, entre el 221 y el 206 a.C. Era un niño de 13 años cuando asumió el poder. Fue conocido por su habilidad política, su ambición, por ser calculador y tirano. Para la construcción de su mausoleo, más de 700,000 personas, entre artesanos, presos, militares y gente del pueblo que no podían pagar impuestos, se encargaron de moldear cada figura de manera detallada y con rangos militares diferentes.
El duro trabajo de 38 años les dio rostro con expresiones faciales únicas, vestimenta y armas diferentes. De acuerdo con los historiadores, este mausoleo era tan impresionante que el techo era la reproducción de la bóveda celestial que embellecía la construcción del imperio, que incluye la recreación de los grandes ríos de China e incluso el océano al que desembocaban para que Qin gobernara en el más allá. En la fosa número 1 se puede apreciar un ejército en formación de ataque con 6.000 figuras de caballos y soldados. Una compañía de 204 soldados de infantería armados con ballestas y arcos forman la vanguardia del ejército, seguida de 30 líneas de carros alternados con más infantes. En los flancos hay 2 líneas de soldados mirando hacia afuera. La fosa número 2 fue descubierta en 1976, a 20 metros al norte de la fosa 1. Está conformada por 1.400 arqueros, soldados de infantería y carros. La formación de este otro grupo militar es más compleja y refleja una mayor variedad de tropas y auxiliares, incluyendo arqueros, lanceros, soldados de caballería, carros y 2 comandantes, uno en la última fila de la vanguardia y el otro sobre un carro de combate, tras los carruajes y la infantería. En la fosa número 3 se ha localizado el punto donde debía estar situado el comandante en jefe, junto con 86 soldados, la gran mayoría oficiales. La estatua del comandante no se ha encontrado, aunque los arqueólogos creen que su ausencia está relacionada con un túmulo cercano que podría albergar la tumba del general o su efigie en terracota. Más tarde, en 1980, fueron hallados 2 carros de bronce pintados, formados cada uno de ellos por más de 3.000 piezas. 4 caballos están uncidos a estas diligencias, que a su vez son guiados por un conductor imperial. Uno de esos carruajes tenía la función de abrir paso al séquito del emperador. En el segundo, dormía el máximo líder. En 2009, los arqueólogos encontraron varios guerreros sin barba y que probablemente se trate de los más jóvenes. Quizá hijos de generales quienes recibían instrucción militar antes de formar parte del ejército, aunque también existe la posibilidad del reclutamiento de muchachos para el ejército imperial. También se han recuperado espadas aún afiladas y sin oxidar, gracias a la placa de cromo con la que fueron cubiertas, así como ballestas automáticas y puntas de flechas con medidas estandarizadas, que sugieren un sistema complejo de manufactura. Los registros históricos marcan el año 210 a.C. como la fecha del fallecimiento del emperador cuando recorría el este de China, pero la construcción de su tumba continuó. Se dice que estaba obsesionado con la inmortalidad y por ello envió a miles de soldados en busca de la fuente de la vida eterna, pero los soldados nunca volvieron. Curiosamente, Qin Shi Huang tomaba pastillas de mercurio pensando que le darían la inmortalidad y paradójicamente la ingesta de estas le causó la muerte. Tras ello, surgieron numerosas revueltas, una de ellas a cargo del general Xiang Yu del reino Chu. Entraron a la tumba, la saquearon y en su huida quemaron las estructuras de madera. Con el tiempo, los restos calcinados quedaron resguardados al quedar cubiertos por la tierra y vegetación. De un ejército real, pasamos a un músico de leyenda. El 7 de julio, Ringo Starr, ex Beatle baterista, alcanza los 80 años. Lo que solo los verdaderos fans de la legendaria banda británica saben es que, con 6 años, debido a las complicaciones de una grave peritonitis, permaneció en coma durante 10 semanas. A los 13, después de que su madre contrajera matrimonio con Harry Greaves, un resfriado se convirtió en pleuresía, lo que le obligó a ser ingresado en el Myrtle Street Hospital, donde permaneció durante 2 años. Su ausencia del aula le dificultó el aprendizaje, por lo que a su salida apenas sabía leer y escribir.
Pese a todo, la mayor afición de Ringo era la música. Durante su estancia en el hospital, aprendió a tocar el tambor en las clases de música que se impartían. A su salida de Harry Greaves le compró una batería de segunda mano. Tocó para algunas bandas locales, primero en bailes junto a Eddie Clayton y más tarde junto con The Darktown Skiffle Group, aunque alcanzó cierta reputación en el grupo Rory Storm and the Hurricanes, donde cambió su nombre por el de Ringo. En otoño de 1960 y después de numerosos conciertos en su Liverpool natal, Ringo, junto a Rory Storm and the Hurricanes, tocó en Hamburgo, Alemania. Ahí conoció a The Beatles. En varias ocasiones sustituyó a Pete Best a la batería debido a su ausencia y entabló una gran amistad con los chicos de la banda. Ringo abandonó Rory Storm and the Hurricanes en enero de 1962 para unirse brevemente al grupo de Tony Sheridan en Hamburgo. El 14 de agosto, John Lennon le preguntó si quería unirse a The Beatles y aceptó la propuesta. 2 días después, Brian Epstein, representante del grupo, expulsó a Pete Best. Starr tocó por primera vez como miembro del grupo el 18 de agosto de 1962 en Port. Fue el baterista que el cuarteto de Liverpool necesitaba para convertirse en leyenda. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Me da un gusto enorme poder saludarte nuevamente por este medio y a la distancia. Seguimos con las recomendaciones literarias semanales y en esta ocasión te quiero platicar sobre un libro de Stephen King que acabo de terminar de leer. En lo personal me pareció muy interesante la trama, el desarrollo de la novela, todo lo que tiene que pasar el personaje principal de este libro para poder estar en paz con él mismo por unos segundos. ¿Te imaginas que debido al desarrollo urbano, a las ampliaciones de las carreteras, a la modernidad de los tiempos, tengas que perder tu patrimonio, tengas que perder tu trabajo, tengas que perder tu familia? Y sobre este transcurso de la vida en lo que vas haciéndote de tus cosas, haciéndote de lo que a ti te va costando, tengas que perder también a tus hijos. Barton Towers es el nombre del personaje principal de Carretera Maldita, una novela de Stephen King. Esta trama nos habla justamente de una persona que debido a la modernidad, debido a la, ¿cómo se podría decir? Al desarrollo urbano, pierde su casa. Justamente una carretera va a pasar en lo que es su propiedad, lo que es su casa, y él tiene que desalojarla, tiene cierto tiempo para desalojar esa casa. De igual manera, su área de trabajo, él estaba en una lavandería y era encargado y también le había costado mucho trabajo estar ahí y poder llegar a ser una lavandería de renombre. Y pues también tiene que deshacerse de lo que es su área laboral. ¿Por qué? Porque bueno, él era el encargado también de buscar algunas opciones para poder cambiar el lugar, poder cambiar el espacio donde tenían las lavanderías. Y pues a lo mejor por egoísmo, por no querer deshacerse de las cosas, a lo mejor por ingenuidad o no sé, por muchas cosas que se presentan en el momento, no hizo los tratos necesarios y adecuados para poder, digamos, comprar o adquirir los nuevos terrenos donde estaría tanto su casa como la lavandería. Se llega la fecha límite en que él tiene que firmar el contrato para los cambios que tiene que hacer y no lo hace. Lo despiden de su trabajo. Su esposa esperaba tener noticias sobre la futura nueva casa que iban a tener, porque pues bueno, también tenían una fecha límite para desalojar la casa actual. Y pues bueno, la noticia fue tan desagradable de que Bart no pudo conseguir una casa nueva porque no quiso, porque no pudo, por diferentes maneras,
Y ella, bueno, en su desesperación, su tristeza, su enojo, pues se va de la casa y le pide el divorcio. Tantas cosas que le sucedieron a Bart en este trayecto de la novela que la verdad te harán reflexionar y pensar muchas cosas sobre qué tanto eres capaz de hacer por resguardar tus intereses, ya no tanto económicos, sino tus propiedades, tu casa. Desafortunadamente en el trayecto, sus dos pequeños hijos pierden la vida. Al 7º mes de embarazo, su esposa tiene un aborto y pierde el primer bebé. Al paso del tiempo se vuelven a embarazar y Charlie, su segundo bebé, crece con normalidad entre comillas, pero a determinada edad tiene un tumor cerebral y también fallece. Todos estos fueron complementos perfectos para que Bart creara muchas ideas y tuviera muchos pensamientos encontrados de rabia, de furia, de enojo contra la vida misma. Y pues bueno, es lo que a la postre lo hace tomar decisiones incorrectas. Carretera Maldita, de Stephen King, la recomendación semanal. Soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Nos escuchamos pronto. Indudablemente es uno de los símbolos más importantes de Londres, y este 11 de julio cumple 161 años. Se trata del Big Ben Clock Tower, popularmente conocido como Big Ben. Es uno de los relojes mecánicos más grandes del mundo. Después del gran incendio de Londres, el 16 de octubre de 1834, el Palacio de Westminster quedó seriamente afectado, y en 1843 inició la reconstrucción del Big Ben a cargo del arquitecto Charles Berry, quien diseñó la torre para añadirla al palacio con un estilo gótico victoriano. Trabajó en conjunto con el abogado y relojero aficionado Edmund Beckett Denison, de la que resultó una tormentosa relación laboral. Tras ello vinieron gastos presupuestarios adicionales y una serie de retrasos, hasta que el político e ingeniero Benjamin Hall asumió el control del proyecto. Según algunos historiadores, a él se debe el término Big Ben. Finalmente, el 31 de mayo de 1859, el reloj fue puesto en funcionamiento, pero fue hasta el 11 de julio de este mismo año en que sonó por primera vez. El 26 de junio de 2012, con motivo del jubileo de diamante de la reina Isabel II y como resultado de la aprobación de una propuesta del Parlamento inglés, la torre del reloj Big Ben cambió su nombre a Elizabeth Tower o Torre de Isabel. Ha sido testigo silencioso de la historia, sobreviviendo a diversos hechos históricos, averías y reparaciones. Algunas de ellas son: al romperse la campana principal, que pesaba 16 toneladas, fue sustituida por una de 14. En 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, las campanas fueron silenciadas y el reloj dejó de iluminarse de noche durante 2 años, para evitar así los ataques de cepelines alemanes. Entre 1940 y 1941, dejó de iluminarse de noche durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar servir de guía a los pilotos del Blitz. Una bandada de pájaros se posó en el minutero en 1949, por lo que se retrasó 4 minutos y medio. Durante el funeral del rey Jorge VI, ocurrido el 15 de febrero de 1952, el reloj sonó 56 veces, ya que a esa edad falleció el monarca. En el funeral del estadista y ex primer ministro Winston Churchill, el 30 de enero de 1965, las campanas fueron silenciadas. Al cumplir 150 años el reloj de Westminster en 2009, los festejos comenzaron a fines de mayo y se extendieron hasta el 7 de septiembre. Las campanas marcaron los cuartos de hora con 4 notas de un pasaje del Mesías de Händel.
Con motivo de los Juegos Olímpicos, la 30ª Olimpiada acontecida el 27 de julio de 2012, el reloj sonó 30 veces a las 8 de la mañana con 12 minutos para dar por inaugurado este encuentro deportivo. En el funeral de Margaret Thatcher el 17 de abril de 2013, como muestra de respeto dejaron de sonar las campanas. En 2019, este majestuoso reloj cumplió 160 años rodeado de andamios y en el más completo silencio, debido a que se encuentra en un complejo y largo proceso de rehabilitación. Esta icónica máquina del tiempo nos lleva a conocer a un importante científico. A 164 años del nacimiento de Nikola Tesla, el 10 de julio de 1856, quien es considerado el padre del dominio de la energía eléctrica y para muchos, la mente que hizo posible buena parte de las innovaciones que cambiaron la vida del ser humano en el siglo XX, recordamos algunos datos curiosos que, tal vez, desconocía sobre él. La vida de Tesla siempre se ha contado como una leyenda, la única con la que seguramente se pueden seguir los pasos de un hombre que comenzó en un entorno rural, triunfó en Estados Unidos hasta el punto de ser portada de revistas. No obstante, acabaría perdiendo todo ese reconocimiento, llegando a morir con serias dificultades económicas y perdiéndose en buena parte el rastro de su legado. Tesla vivió muchos años en Nueva York y pasó su última década alojado en el Hotel New Yorker. Su habitación era la 3327, una suite doble en la planta número 33. Fue ahí donde desarrolló su pasión por las palomas. Si notaste una curiosa repetición del número 3, no es casualidad. Era un completo maniático del número 3. Se lavaba las manos 3 veces seguidas e incluso rodeaba un edificio 3 veces antes de entrar. Probablemente padecía TOC. Y sobre su ya mencionada pasión a las palomas, él buscaba a palomas enfermas y las llevaba a su habitación de hotel. Una de ellas, en concreto, le robó el corazón. De hecho, esto fue lo que escribió sobre ella. Quería esa paloma al igual que un hombre ama a una mujer, y ella también me quería a mí. Me daba razones para vivir. Hoy, la figura de Nikola Tesla se ha recuperado con creces. A ello ha ayudado la elección de su nombre como símbolo de Tesla Motors y la suma de biografías, películas y relatos que narran su vida. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Según la leyenda náhuatl, todo inició poco después de la creación de la Tierra. Aunque sus primeros habitantes habían sido dotados con alimentos y el conocimiento para cosecharlos, los dioses creían que a estos les hacía falta algo más, un regalo que les provocara alegría y despertara sus espíritus. Después de mucho pensarlo, el joven Quetzalcóatl recordó a la hermosa diosa Mayahuel, que vivía en el cielo y era poseedora de una planta mágica que podía ser al mismo tiempo hogar, alimento, bebida y vestimenta. Sin embargo, Mayahuel era prisionera de su abuela Tzitzimitl, un demonio celestial cuyo propósito era impedir cada día la salida del sol. Decidido a ir por ella, Quetzalcóatl se transformó en Ejecatl, el viento cósmico, logrando escabullirse una noche al lado de la doncella. Por medio de palabras dulces y susurros, sedujo a Mayahuel y la convenció de escapar con él para repartir sus regalos entre los mortales. Y ella, aún sabiendo el terrible castigo que le depararía si llegaban a atraparla, aceptó. En el trayecto hacia la tierra, la pareja se enamoró profundamente el uno del otro y se juraron amor eterno. Sin embargo, la abuela de Mayahuel pronto se dio cuenta de su ausencia y, acompañada por un grupo de demonios, dio caza a los fugitivos. En un intento por ocultarse, los dioses amantes se fundieron en un abrazo y tomaron la forma de un árbol de 2 ramas. Pero Tzitzimitl logró reconocer cuál rama era su nieta y, arrancándola con despiadada ira,
la repartió como alimento entre sus compañeros, quienes la devoraron en el acto. Devastado Quetzalcóatl enterró los restos de su amada y de estos brotaron tiempo después las primeras plantas de agave. Posteriormente, con el paso de los años, los dioses desataron una tormenta sobre los campos de agave y varios rayos cayeron sobre el corazón de la planta, quemándolo de tal manera que éste desprendió una sustancia con un dulce aroma, el mezcal, el destilado que acompaña los momentos que se comparten con un cómplice de amor. Ubicada a 60 kilómetros de Guadalajara, el pueblo mágico de Tequila, Jalisco, fue declarado el 12 de julio de 2006 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El reconocimiento se debe al vínculo entre el paisaje agavero de Tequila, a la identidad mexicana y a su concepción en el mundo que incluye a los pueblos de Amatitán y Arenal con sus más de 20 destilerías de las que algunas datan de la llegada de los franciscanos en 1530 y de las que solo quedan sus ruinas, aunque la mayoría fueron construidas a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato. También incluye los campos de agave cercanos a la zona, así como el asentamiento arqueológico Los Huachicomontes en Teuchitlán. El valor cultural de Tequila es la fusión de las culturas prehispánicas y españolas. Su nombre proviene del náhuatl Tecuilan, que significa lugar de tributos. Se hizo famoso por darle denominación de origen a una de las bebidas típicas mexicanas que tiene proyección y prestigio internacional. Sin embargo, el uso de esta planta para la elaboración de bebidas fermentadas y textiles tiene por lo menos 2000 años. Miles de hectáreas de este maravilloso paisaje forman una de las postales de México para el mundo, que muestra un valle de tierra volcánica rojiza custodiado por el volcán Tequila y el Gran Cañón de Río Grande. Su clima semitropical ha sido el hogar de la peculiar planta de agave cuyas largas y azuladas hojas van protegidas con espinas a los lados y que son destacados por los rayos del sol o la sombra de la noche. Es la tierra de oro azul. Paisajes llenos de historia, cultura, tradición, color y sabor que quedaron plasmados en los códices Laúd, Borgia y Borbónica. Mucho tiempo después, vinieron las representaciones en acuarelas por los biólogos europeos que llegaban al nuevo continente en calidad de exploradores para estudiar la flora. Fue a mediados del siglo XIX cuando Eugenio Landesio y Félix Bernardelli registraron el agave en sus cuadros. Pero fue José María Velasco, un importantísimo botánico y paisajista mexicano, quien pintó la primera representación del paisaje agavero de manera imponente como parte de la identidad nacional. Tal es el caso de su obra La Hacienda de Chimalpa de 1892. También el pintor Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, en su paisaje Atardecer de 1875, coloca en primer plano las hojas del maguey o agave para dar mayor profundidad al segundo plano, una gran vista que concluye con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuyo atardecer se pierde entre el azul verdoso que da paso a la noche. Otros paisajistas que dejaron constancia de esta planta en el arte mexicano fueron los jaliscienses Gilberto Guerra González con Paisaje de Tequila de 1980 y Jorge Enciso con el lienzo titulado Paisaje de Jalisco de 1998 o Tequila Agave de Manuel G. Mariscal. En las obras de mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo o fotografías de cineastas como Manuel Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa, dejaron testimonio de la importancia del maguey o agave, llamado así por Carl Linneo en la cultura mexicana. Pero en Tequila, Jalisco, también hay turismo, ya sea para un solo día o para pasar unas vacaciones, por lo que ofrece una buena oferta hotelera que permite conocer mejor el lugar a través de un recorrido por el tren turístico que parte de Guadalajara con destino a Tequila, desde donde se aprecian hermosos paisajes. Caminar en los campos de agave resulta una experiencia inigualable donde los turistas se pueden convertir por un rato en gimadores y conocer su labor en la cosecha de la planta del agave, recorrer sus destilerías, tonelerías que son los lugares donde se hacen las barricas, visitar el Museo Nacional del Tequila y conocer la historia del tequila, que por cierto
Su instalación es una edificación construida a finales del siglo XIX durante el Porfiriato. Acudir a Barranca de Tequila es otra magnífica opción que ofrece un hermoso panorama de acantilados y coloridos plantíos de mangos y ciruelas. O asistir al Cerro del Chiquihuitillo, sitio prehispánico donde se asentaron los primeros pobladores que después conformaron Santiago de Tequila. También se puede disfrutar de los paisajes montañosos y practicar rapel, senderismo, salto en tirolesa o volar en un avión ultraligero en la barranca del río Santiago, conocer las pozas naturales y cristalinas. No olvides que Tequila es una postal de Jalisco, México para el mundo, y a ella se asocia su tradicional bebida con la que decimos salud. Vayamos de un clima semitropical a uno terrorífico y frío. Shelley Alexis Duvall nació un 7 de julio de 1949 en Fort Worth, Texas. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Shelley Duvall llegó a la actuación por casualidad y tenía planeado estudiar para ser científica, hasta que un encuentro casual con el director Robert Altman y el actor Bert Remsen, presentados por su entonces esposo el pintor Bernard Sampson, cambió su destino. Duvall trabajó con Robert Altman en Brewster McCloud en 1970, McCabe y Mr. Miller en 1971 y Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull's History Lesson en 1976, en papeles secundarios y en papeles protagónicos en sus cintas Thieves Like Us 1974 y Nashville 1975. Para 1980, Duvall era una estrella ascendente en el firmamento hollywoodense cuando fue elegida para la adaptación de la novela de Stephen King El Resplandor, llevada a la gran pantalla por Stanley Kubrick. La actriz actuó junto a Jack Nicholson. Duvall interpretó a Wendy Torrance, la esposa de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, y madre de Danny Torrance, interpretado por Danny Lloyd, además de la principal víctima de la psicosis homicida de su pareja, que la llevaría a gritar, llorar y mostrarse terriblemente asustada por toda la parte final de la cinta. Kubrick fue particularmente duro con la actriz, la aisló del resto del elenco y la obligó a realizar un número récord de tomas. 127 veces fue repetida la secuencia del bate de béisbol. La actriz sufrió de deshidratación, terminó con las manos lastimadas y con la garganta destruida de tanto llorar. Duvall describió su experiencia en el libro The Complete Kubrick por David Hughes. Desde mayo a octubre estaba con la salud delicada porque el estrés del rol era tan grande. Stanley me empujó e impulsó más que ningún otro antes. Es el rol más difícil que he tenido que hacer. En otra entrevista dijo, cuando estaba metida en mi personaje, tenía que llorar 12 horas al día, todo el día, los últimos 9 meses seguidos, 5 a 6 días a la semana. Estuve así 1 año y 1 mes, y había algo a la terapia de gritos primitivos, porque después de que el día terminaba y lloraba mis 12 horas, me iba a casa bastante feliz. Tenía un efecto bastante calmante. Durante el día me sentía absolutamente miserable. Si bien El Resplandor es considerada ahora un clásico, las impresiones iniciales no fueron buenas y su desempeño en taquilla fue moderado. La interpretación de Duvall fue ignorada por la crítica especializada y fue nominada a los premios Razzie en la categoría de Peor Actriz. Posteriormente, Duvall volvió a terrenos más familiares trabajando con Robert Altman en su versión de Popeye de 1980 junto a Robin Williams, en el papel de Olivia, un rol que ella amó. Después trabajaría en una serie de proyectos menores con enfoque en un público más infantil, incursionando también en la escritura. Su último papel sería en la película Manna from Heaven, en 2002, y estaría fuera de la atención pública hasta su infame entrevista en 2016, donde se le vio terriblemente desgastada y enferma física y psicológicamente. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Louis-Joséphine Dibert nació en Clichy, Francia, el 13 de julio de 1866.
y pasó a la historia como la reina del Montmartre durante la Belle Époque. Su madre trabajaba en una lavandería donde la pequeña Louise danzaba con las prendas simulando ser una estrella de la escena. La vida no fue fácil para una niña que a los 3 años sufrió el abandono de su madre, y a cuyo padre le amputaron las piernas como resultado de la guerra franco-prusiana, quien finalmente murió en 1873. Tenía 6 años cuando se inició como bailarina en el Élysée Montmartre, ante la afable mirada y trato del famoso escritor francés Victor Hugo. A los 16 años, ya bailaba en music halls con ropas que tomaba prestadas en la lavandería. La vida de la joven transcurría entre los cabarets, las sombras y los burgueses que concurrían a estos lugares para divertirse. Montmartre es el escenario de la Belle Époque, en una colina situada a la orilla del río Sena, un barrio pobre donde había miseria, marginados, rufianes y prostitutas. Se transformaba en el centro bohemio y vanguardista parisino por excelencia al albergar a una comunidad intelectual muy importante, conformada principalmente por escritores, poetas, pintores, cineastas y músicos. El pintor Pierre-Auguste Renoir introdujo a esta bailarina de gran personalidad y encanto a este ambiente y al grupo de modelos de artistas, donde el fotógrafo Achille Delambert la retrató desnuda. De lavandera pasó a bailarina, luego a modelo y finalmente llegó a ser una de las más importantes musas de pintores y fotógrafos. El dinero la motivaba a formar parte del arte. Fue en el Moulin Rouge donde rápidamente se hizo famosa por lo extrovertida, desinhibida y osada al vaciar de un trago las copas de los clientes, por lo que recibió el sobrenombre de la Goulou o la glotona. Quitaba desvergonzadamente el sombrero de la cabeza de los caballeros con la punta del pie al ritmo de una pieza llena de energía que cobraba cada vez más popularidad. El cancán, un baile rápido que se caracterizaba por patadas altas, splits y piruetas. La Goulou se burlaba de la hipócrita moral burguesa, seducía y llevaba al éxtasis a sus seguidores. A medida que la condenaban por prostituirse, enseñaba su cuerpo para exhibir a quienes la juzgaban. Cuando el príncipe Eduardo VII de Gales asistió a una presentación del Moulin Rouge, no dudó en desafiarlo. «Hola, galés. ¿Pagas el champán? ¿Eres tú quien festeja o es tu madre quien invita?» Así de desafiante, obscena y libre en su forma de pensar, de hablar y de vivir, fue inmortalizada en los cuadros de Toulouse-Lautrec. Era el prototipo de mujer que rompía con los retratos de las mujeres sumisas. Caminó desnuda por las calles con una cabra sujetada por una correa para burlarse de la dignidad que requería que las mujeres de la época fueran acompañadas por un hombre en lugares públicos. Rica y famosa, en 1895 renunció a su trabajo para emprender su propio espectáculo, empresa que, por cierto, fue un tremendo fracaso. Se alejó de la vida pública sumiéndose en la depresión y el alcoholismo. Para 1925, fue vista ya envejecida y desdentada en el barrio que la vio convertirse en bailarina, la estrella más importante y mejor pagada. Ahora vendía cigarros y frutos secos cerca del Moulin Rouge. El 30 de enero de 1929 tenía 63 años. En su lecho de muerte preguntó al sacerdote que la confesaba: «Padre, ¿Dios me perdonará? Soy la Goulou». Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbete para no perderte ningún episodio y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Postales del Mundo. Hasta pronto.